Más asuntos de la actualidad. La Audiencia Nacional ya ha fijado el calendario del juicio del caso Kitchen, que investiga el presunto espionaje en 2013 al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y a su entorno familiar por parte de la cúpula policial del gobierno de Mariano Rajoy. Una operación con la que el Ministerio del Interior habría tratado de localizar y destruir documentación del caso Gürtel que pudiera comprometer al partido o a sus dirigentes. La vista oral comenzará el 6 de abril y sentará en el banquillo de los acusados al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a su entonces número 2, o al excomisario Villarejo. También hay varios exministros citados como testigos, muchas citas apuntadas ya en el calendario, que además también coinciden, lógicamente, con las elecciones andaluzas. Esther Moreno, buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, se acercan 2 meses cargados de citas muy importantes, así que vamos a ver qué es lo que nos espera en los meses de abril y mayo. El juicio Kitchen arranca en 13 días y ya hay varias fechas destacadas. El 20 de abril declaran como testigos Luis Bárcenas y también su mujer. 3 días después será el turno del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la exministra y exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. El día 27 declarará la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Y en pleno juicio de la Kitchen, en su Ecuador, es cuando arrancará la campaña de las elecciones andaluzas. Eso será el 1 de mayo. Muy cerca de esa fecha, otras 2 citas muy importantes. El día 3 y el día 4 de mayo. Es cuando se termina el plazo para elegir presidente en Aragón y en Extremadura respectivamente. Y el 14 de mayo, 3 días antes de que se celebren las elecciones en Andalucía, que ya saben son el día 17, la Audiencia Nacional comenzará a interrogar a los 11 acusados del caso Kitchen, entre ellos al exministro del Interior, Fernández Díaz, y al excomisario Villarejo. Hay cita ya para dirigentes como Rajoy y Cospedal por la Kitchen. La Audiencia Nacional pone fecha a las comparecencias del expresidente del Gobierno y la exsecretaria general del Partido Popular por esa operación en la que se utilizaron fuerzas de seguridad del Estado para intentar destruir pruebas que relacionaban al PP con la corrupción. Un titular sobre esto te pido, Ernesto. Yo creo que este juicio empieza cojo, pero hoy, Jesús, estuve con José Manuel Villarejo, el comisario, en el juicio que terminó de la DINA en la Audiencia Nacional, y me dijo que está preparando realmente una intervención tremenda contra los altos mandos de la Kitchen, contra los altos mandos del PP. Veremos a ver si cumple su amenaza. Eso es más allá de que coincidan, tenga influencia o no. El hecho relevante es un juicio de un asunto gravísimo para el funcionamiento normal de la democracia, que es utilizar las herramientas, o si las llamamos cloacas, tampoco pasa nada, del Estado, en otra vía. Ya veremos qué pasa en ese espionaje a partidos políticos y adversarios políticos. En este caso es para destruir pruebas que puedan inculpar al Partido Popular por corrupción. Si es que yo no me atrevo a establecer niveles de gravedad, ¿no? Porque cualquiera de ellos es para temblar desde el punto de vista de las garantías democráticas, ¿no? Que desde un gobierno, desde un Ministerio del Interior, se usen los aparatos del Estado para espiar al tesorero del partido que gobierna por miedo a que lo que salga pueda perjudicar o hacer caer al partido que gobierna. Es que estamos hablando de esto y se actuó de esa manera. Y el dato que dije antes es que se emplearon a 70 agentes para esa operación de espionaje a Luis Bárcenas y a su señora. Es que es muy... recordemos aquella noche cuando conocimos el episodio de aquel supuesto cura que entró en el domicilio de Bárcenas y que todos pensaban, esto es una operación o de Mortadelo y Filemón o es un chalado, ¿no? Bueno, pues detrás había todo este aparato de recursos del Estado utilizándose para esto. Y como bien has dicho, hay otro caso distinto, pero no menos grave, que es el de la llamada policía patriótica, ¿no? Que es el espionaje a adversarios políticos, en este caso independentistas, y más adelante a un partido como Podemos y a sus dirigentes. ¿Para qué? Para criminalizarlos, para denostarlos, y hemos escuchado todos audios del propio ministro del Interior encargando operaciones concretas de este tipo de espionaje y diciendo, y además ya se lo enviamos a tal periodista, a tal medio, y ya lo publican sin ningún problema. Cuidado, que esto tiene ramificaciones políticas, policiales
y mediáticas. Y judiciales. Y judiciales, porque ha habido jueces que han Fiscalía tenido te lo afina. abiertos procesos durante años sabiendo perfectamente que los documentos que manejaban eran falsos. Es que es muy serio, es lo más serio, a mi juicio, que ha pasado en muchísimos años de democracia. Entonces, llevar esto al terreno de, bueno, es una competición entre casos, ¿no? Entre el juicio de unos y el juicio del hermano del otro. Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones, pero creo que no hay más que echar un vistazo a los casos, a los contenidos, que siempre insisto en eso, a los procesos, a los sumarios, a los indicios, a las pruebas, etcétera, etcétera, para saber la gravedad de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, yo es que creo que la gravedad del caso Kitchen no admite matices, o sea, lo hemos dicho aquí y hemos hablado muchísimo, largo y tendido. Creo que lo relevante es que efectivamente por fin llega el juicio. Recuerdo hace unos meses, cuando en el Congreso, precisamente Gobierno y oposición que se tiraban los trastos a la cabeza, el Gobierno también hablaba mucho al PP de cuándo iba a comenzar el juicio Kitchen, dando por hecho que podía alterar. Quizás no sabían que se iban a producir ahí las elecciones andaluzas, pero no, las elecciones andaluzas, igual que las de Castilla y León, se tenían que producir en estos tiempos. 2 semanas arriba, 2 semanas abajo. Consciente el Gobierno, y se lo decía yo creo que el PP, de que es un caso grave. Tengo dudas de los efectos que podrá tener electorales o no, pero afectó efectivamente al Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, en el que se pusieron a disposición del Estado y del Gobierno todos los recursos y los elementos para evitar, para poner obstáculos a una investigación que era del tesorero del PP. O sea, es que realmente la gravedad, yo tampoco voy a insistir, pero creo que habla por sí sola, ¿no? Creo que ya nos Solo escucha. un matiz, que no cayó, la moción de censura no tuvo nada que ver con la Kitchen, fue por la primera financiación. sentencia de la Gürtel, Sí. de la primera época de la Gürtel. Bueno,